nos acompaña Víctor Sánchez Valdés. Víctor Sánchez es especialista en temas de seguridad pública y justamente presentó Víctor hace unos días pues el tema de un mapa de cómo está distribuido el crimen organizado en el estado de Michoacán. Víctor, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, Juan. A la orden. Pues para poder entender la situación, primero que nada me gustaría arrancar con esta pregunta. De acuerdo a este estudio que realizaste, Víctor, ¿cómo están distribuidos los criminales en el estado de Michoacán? Y sobre todo, ¿cuántas organizaciones criminales son las que operan en este estado? Sí, mira, hace un momento el secretario de gobierno de Michoacán decía que eran 12. Yo localicé 17 organizaciones criminales. Estas en conjunto tienen presencia en la totalidad de los 113 municipios Ujú. de Michoacán. La que tiene una mayor cobertura es Cártel Jalisco Nueva Generación, que está presente en 110 de los 113 municipios. Es decir, solo hay 3 municipios en donde no tendría presencia Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego hay un conglomerado de 8 organizaciones que en conjunto conforman una especie de alianza que es muy inestable, que se llama Cárteles Unidos, que esa está presente en 81 municipios de Michoacán. Y entonces lo que tenemos pues son municipios en donde hay hasta 8 organizaciones criminales, como es el caso de Apatzingán, o 7 en Aguililla y en Mújica, o 6 en Uruapan, de donde gobernaba Carlos Manso, en Buenavista, en Tepalcatepec, Tumbiscatío y Parácuaro, que también tendrían 6 organizaciones. Entonces lo que tenemos es una alta densidad de bandas criminales y de cárteles de la droga, que sus territorios se van empalmando unos con otros, y esto pues no solo genera violencia, sino también una propensión para llevar a cabo actividades más extractivas con la sociedad. Es decir, cobro de derecho de piso, digo, ya lo hemos visto con los limoneros, con los aguacateros, con los mineros, con los productores de fresas, de frutos rojos, etcétera. Y pues casi cualquier actividad económica de Michoacán se ve afectada por este segundo impuesto. Hay que recordar que pues todos los ciudadanos pagamos impuestos al Estado para, entre otras cosas, que nos provean de seguridad y de protección, Ujú. pero en este caso no solo pues no se está proveyendo de la manera adecuada, sino que pues hay un sobrecosto que tiene que pagar la sociedad a través de este cobro de piso. Muy bien, Víctor Sánchez le saluda a Juan Rivas, buenos días. Me gustaría saber cómo se distribuyen el pastel criminal, el botín, estas organizaciones. Pienso, por ejemplo, ¿quién controla el puerto de Lázaro Cárdenas por donde ingresan los precursores para la elaboración de fentanilo? ¿Quién controla, por ejemplo, el tema de las extorsiones y demás? ¿Cómo están divididos? Bueno, a ver, hablando del puerto de Lázaro Cárdenas, el control operativo ahorita en este momento lo tiene Cártel Jalisco Nueva Generación. No quiere decir que sea la única organización que Ujú. utilice el puerto para entrada, por ejemplo, de precursores químicos provenientes de Asia, o para la entrada y salida de drogas hacia pues mercados de Estados Unidos y sobre todo de Asia y Oceanía. Pero digamos, pues también ahí tiene una ligera presencia el cártel de Sinaloa en su facción de La Mayesa. Los Viagras también han utilizado el puerto de Lázaro Cárdenas. Si nos vamos al tema de la extorsión, es algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque prácticamente estas 17 organizaciones, todas y cada una de ellas, extorsionan en determinados municipios. O sea, es decir, no sé, vemos las extorsiones que sufren los limoneros. Pues en las extorsiones a los limoneros participa lo mismo el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras
los Blancos de Troya, el cártel de Tepalcatepec, Caballeros Templarios. En cambio, a lo mejor en el tema de la minería, sobre todo la minería que tiene que ver con el hierro, ahí Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación tendrían una mayor participación que otras organizaciones. Pero pues prácticamente en diferentes municipios y en diferentes actividades productivas, cada una de estas 17 organizaciones participa de una u otra manera en las extorsiones. Pues qué compleja situación y qué complejo panorama de las 17 organizaciones que documentas, Víctor, pues que están presentes en Michoacán. Ya veíamos ahí el mapa del cártel Jalisco Nueva Generación en 110 de los 113 municipios de la entidad, como bien nos lo aclaras. Te quería preguntar y hacer una pregunta, digamos, en base al Plan Michoacán y en base al envío de estos nuevos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, digamos, cómo están blindando en temas de seguridad con elementos a Michoacán. Esto pues puede funcionar, digamos, temporalmente. El problema es que si estos elementos en algún momento salen del Estado, pues otra vez vamos a ver a estas organizaciones criminales pues tener el control. Son 17 las que operan. Claro, a ver, hay dos asuntos que creo que son muy importantes a tomar en cuenta en el mediano plazo para que esto tenga éxito. Lo primero es que se tienen que desarrollar capacidades institucionales desde lo local. Se tienen que fortalecer a la policía estatal, a las policías municipales. De nada sirve que vengan, como bien mencionas, una serie de elementos de fuerzas federales que estén ahí, incluso puede ser durante años, si al final no se está desarrollando una capacidad propia de seguridad que en el momento en el que se vayan se pueda hacer cargo de la tarea. Y algo bastante importante, que es el segundo elemento que yo quisiera destacar, es que tenemos que caer en cuenta que durante años estas organizaciones han generado una especie de cooptación de muchos de estos municipios. Es decir, para nadie es un secreto que ha habido muchos alcaldes que están ligados a estas organizaciones criminales, jefes policiales y algunos otros funcionarios clave de municipios. Y quienes se les enfrenta, como fue el caso de Carlos Manso, pues terminan siendo asesinados por estas organizaciones criminales. Entonces, también tiene que haber un proceso de limpiar al aparato político que protege a estas organizaciones criminales porque son parte del problema. Muchas veces estas mismas autoridades municipales son las que les avisan a las organizaciones cuando van a entrar las fuerzas federales a determinado municipio. Se vuelven sus ojos, incluso sus brazos operativos en algunos casos. Y si queremos que esto funcione, pues tiene que haber un proceso de limpieza de este aparato político que protege a las organizaciones. Víctor Sánchez, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido al día de hoy, por ejemplo, con el municipio de Cherán, que en su momento fue emblemático? Los pobladores tomaron las armas, expulsaron a la autoridad, a la policía, y ellos asumieron la seguridad. ¿Cómo se vive al día de hoy en Cherán? ¿Hay grupos criminales o sigue funcionando ese sistema de los pobladores? A ver, Cherán es un caso atípico en temas, digo, no solo de Michoacán, sino nacional, de resistencia. En el trabajo, precisamente, reporto solo la presencia de una organización criminal, el Cártel Jalisco, y no porque esté en la cabecera municipal de Cherán, ¿cómo se llama?, controlándola, sino precisamente por estas incursiones que ha tratado de tener y que la propia población ha ido frenando. Es decir, pues sí se puede reportar la presencia de esta organización, del Cártel Jalisco, en Cherán, pero pues el proceso de resistencia de los pobladores ha evitado una cooptación del municipio. Obviamente ahí, pues no deberían los pobladores estarse encargando de esa tarea cuando le corresponde al propio municipio, al Estado
y a la federación realizar esa tarea. Entonces, creo que algo que se tiene que hacer en esta implementación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia es identificar a esos aliados locales, a gente como Carlos Manso o como los habitantes de Cherán, que puedan ser parte de la solución, escucharlos, aprender de su experiencia y con base en ello desarrollar estrategias que permitan golpear a las organizaciones criminales. Víctor, me llama la atención, por ejemplo, que ahorita se enfocan mucho en el tema de Michoacán, y está bien que se enfoquen en este estado, que ya vemos pues la gravedad de la penetración del crimen organizado. Pero bueno, pues ¿qué sucede con estos estados con los que colinda Michoacán? Tenemos, por ejemplo, estados como Jalisco, estados como Guanajuato, estados como el Estado de México y el mismo estado de Guerrero, en donde también hay penetración del crimen organizado. Se puede trabajar mucho en Michoacán, pero pues si tus fronteras están contaminadas, también pues ahí la cosa se complica, ¿no? No, claro, y a ver, y otro factor que tenemos que tomar en cuenta es que muchas de estas organizaciones, pues, cruzan esas fronteras, es decir, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues tiene presencia en todas las entidades que tú mencionaste. La nueva familia michoacana, pues, su principal asiento es Guerrero, el Estado de México y en menor medida Michoacán. Los Viagras tienen presencia tanto en Michoacán como en Guerrero. Entonces, muchas de estas organizaciones no se limitan a Michoacán, sino que precisamente hay un trasvase. O sea, por ejemplo, toda esta zona de Tierra Caliente que interconecta partes de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, es una misma zona económica, es una misma zona de cultivo de drogas y de producción de drogas sintéticas. Entonces, más allá de las fronteras políticas que hemos delimitado, pues lo cierto es que el ámbito de operación para las organizaciones criminales, las fronteras no les resultan del todo relevantes. Bien, pues Víctor Sánchez, solamente a ver si nos puedes reiterar, veíamos el mapa en donde solo son dos municipios y en donde no tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuáles son? Son tres, ¿Tres? es Huirámbaro, Norepecuaro y Acutzingui. Ok, Todos son de muy baja población, no necesariamente tienen medios de comunicación, entonces algo que yo he ok, mencionado es que posiblemente en estos tres también exista la presencia de el cártel Jalisco Nueva Generación, lo único es que pues no pudimos encontrar fuentes que así lo confirmaran, claro. pero pues dado que están rodeados de municipios en donde sí hay presencia, del cártel Jalisco Nueva Generación, es altamente probable que sí estén ahí. Pues está muy bien focalizado que quién es el enemigo al que hay que atender, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, y no es algo nuevo, pues tiene presencia a nivel internacional, ni se diga en todo el país, y vemos que es quien está predominando en Michoacán. Sí, claro, digo, pues en este contexto, pues enfocarse en la organización que tiene mayor cobertura o en las organizaciones que tienen mayor cobertura, pues es precisamente la principal vía para ir reduciendo el problema. Muy bien. Qué complicada situación, Víctor. Pues muy interesante todo este estudio que realizas con respecto al tema de la inseguridad en Michoacán y la penetración del crimen organizado. Y sería muy interesante mapear a todo el país porque de verdad hay varios estados que están sufriendo de lo mismo. Y bueno, en esta ocasión se está realizando el plan Michoacán, pero en varios estados se deberían de hacer los planes estatales correspondientes, pues para poder combatir al crimen organizado, porque de nada sirve combatir en un estado cuando tienen presencia en varios estados. Sí, digamos, es un proceso en el que ya hemos estado, digo, Ujú. ya he presentado en otros artículos mapas sobre el Estado de México, Ciudad de México, Colima, Morelos, y digo, ya hay uno en puerta para Chiapas.
Claro que Muy sí. bien. Víctor, antes de irnos nada más, hace algunos minutos platicábamos con nuestra corresponsal en Michoacán. Hoy está Omar García Harfuch en la entidad y es muy probable que hoy se anuncie pues, la destitución del actual secretario de Seguridad y que asignen a uno nuevo. ¿Es parte de lo que se ocupa una limpia en las corporaciones, Víctor? A ver, digo, yo siento que es muy importante hacer una limpia. Obviamente no se trata de correr por correr a las personas. O sea, si el secretario no ha dado resultados, pues totalmente de acuerdo en que pueda venir otra persona con las capacidades. Lo que sí creo que es muy importante, digo, sin saber quién va a llegar al cargo, luego existe la tentación de traer personas desde fuera, desde el centro del país, y eso pues puede tener la ventaja de que a lo mejor no está contaminado del contexto local, pero también tiene la desventaja del desconocimiento Exacto. de la zona. Y un plan que busque precisamente recuperar a la paz de los municipios, pues implica el conocer, el sentir, el tener esa sensibilidad y ese conocimiento fino de el terreno que pueda dar esa focalización que se necesita a las estrategias. Víctor, pues a ver si algún día te podemos tener aquí en el estudio para poder seguir platicando pues, de muchos temas de seguridad y de inseguridad en nuestro país. Muy claro todo lo que nos explicas. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación. Todo un placer, pues las veces que se requieran a la orden. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en temas de seguridad pública.